Y de regreso a Foro Colegial, en este segmento vamos a compartir con Andrés Matos. Él es estudiante de Ingeniería Civil del Recinto Universitario de Mayagüez y recientemente estuvo matriculado en la clase del profesor Jerry Torres, en la clase de Arquitectura de Puerto Rico, y nos va a hablar sobre sus impresiones sobre CLOM y la arquitectura. Y le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo te encuentras, Andrés? Todo bien, muchas gracias, Marian, y gracias por invitarnos acá a hablar de la arquitectura y su importancia para el Recinto Universitario de Mayagüez. Estos edificios de CLOM se construyeron en los años 40, 50. ¿Qué relevancia tienen todavía para tu generación? Pues los edificios de Henry CLOM en el Recinto Universitario de Mayagüez, para mi generación, más que un legado, es una lección al futuro, es una forma de ver cómo una persona extranjera, en este caso alemán, tiene esa delicadeza de integrarse en el ambiente, en la topografía, de una forma muy respetuosa y muy interesante, y nos sirve a nosotros de lección de cómo deberíamos hacer las cosas para conservar nuestros recursos y conservar nuestra isla, obviamente facilitando nuestras condiciones de vida, que es el propósito de estas edificaciones. O sea que todavía el legado de CLOM tiene una pertinencia para las generaciones de hoy en día. Claro, tiene una pertinencia, pero como menciona el profesor Jerry Torres, ha sido olvidado en el tiempo la importancia que tiene el legado de CLOM. Y es muy interesante, a través de la conferencia pudimos redescubrir parte de ese legado, tanto aquí en Mayagüez como lo es en Río Piedras, y la relevancia que tiene para nosotros como estudiantes. En el caso tuyo, no solamente tuviste la oportunidad de la conferencia, sino que has tenido un semestre de integración con el tema. ¿Cómo es la óptica de uno de estos edificios antes de coger una clase donde te hablen directamente del protagonista y después de coger esa clase? Es una experiencia interesantísima. Cuando uno llega por primera vez al recinto universitario de Mayagüez, uno ve esta enorme plaza, este montón de edificios, y uno los da todos por buenos. Pero cuando uno toma la clase y le explican la importancia, los elementos interesantes que tiene, uno se da cuenta de que no son solamente edificios para que usted vaya y tome su clase, son piezas de arte y libros a leer. Y en ese sentido, cuando uno toma la clase, uno aprende un poquito de cómo leer ese edificio, y estoy muy agradecido del profesor Jerry Torres porque nos ha dado las herramientas, no solamente con la arquitectura de CLOM, sino con todos los estilos arquitectónicos, de entenderlos y utilizarlos como experiencia y como referencia. En mi caso, como ingeniero civil, que me voy a dedicar a eso, a construir, pues es una herramienta muy, muy valiosa. Y nos hablaba el profesor de las conexiones, de esas interconexiones entre la naturaleza, la arquitectura, las personas que habitan el lugar, en este caso estudiantes, profesores. ¿Cómo tú ves que se van enlazando todos esos elementos? Porque cada lugar, por ejemplo, tú que eres estudiante, ya llevas un tiempo en el recinto, cada lugar tiene un poquito de la historia de cada uno de los estudiantes. Sí, y en el caso de Chardón, por ejemplo, es muy interesante porque uno, a la vez que uno toma la lección, la clase normal, uno tiene la oportunidad de ver cómo interactúa el ambiente exterior con el edificio. Uno ve a los estudiantes entrar, salir, estacionarse, caminar, etcétera, etcétera. Al contrario, con el edificio Monzón, por ejemplo, uno llega, 4 paredes masivas de 18 pulgadas, que uno lo único que puede ver es la pizarra y las paredes, nada más. Y es muy interesante cómo cambia la forma de uno aprender, de uno enriquecerse, porque en el caso de la clase de arquitectura, que de hecho es en Chardón, el profesor está explicando unos elementos y un fluido de personas, y uno lo puede ver en acción en ese momento. En el caso de Monzón, uno no ve solamente los compañeros que están ahí y la pizarra, eso es todo. Y es muy interesante esa interacción. De todos los edificios de CLOM que han estudiado y por los cuales tú has transitado en el recinto, ¿cuál es el que más te llama la atención y por qué? Para mí, el más que me llama la atención es el centro de estudiantes, dado que, además de ser el centro de estudiantes, es un edificio que tiene muchos elementos en un mismo lugar que responden todos a que los estudiantes estén cómodos, tranquilos, y que tengan un espacio para reflexionar y despejarse luego de un examen, una clase, etc. Por ejemplo, hoy día, tercer piso, pero los pisos cambian en el centro de estudiantes, uno puede ver cómo la mampara en la tarde
da una sombra, un juego de luces y sombras con el patrón de piso interesante. No le pregunté al profesor, pero te voy a preguntar a ti, a ver si ya pasaste la clase. ¿Qué es eso de la mampara? Por si acaso alguien no conoce el tema. La mampara es esta pared, una pared perforada, por ponerlo de una forma simple, que en algunos casos tiene formas irregulares, pero en el caso de Klom, él utiliza una especie de cubo prefabricado, montados uno sobre otro, que viene a ser la fachada principal, la fachada que da hacia el edificio Monzón. Esa viene siendo la mampara, es una pared perforada que permite la ventilación, la luz, la sombra, pero prohíbe la entrada por esa área porque obviamente hay que darle seguridad al espacio. Hace un juego de luces en particular de acuerdo a la... Sí, a la posición del sol, los árboles que obviamente interfieren con la luz solar. Es un elemento bien interesante, al igual que los concrete fins, que son estas columnas finitas de concreto, que como mencionó el profesor en la clase, tiene que haber sido bien interesante para el que le tocó empañetarlas, porque son bastante finitas y el que le toque pintarlas también. Pero son elementos que, además de estar presentes y de ser elementos de solidez, dan un sentido de fineza, de tranquilidad y a la vez una permeabilidad excelente con el exterior, lo que relaja a uno, ver la gente pasar, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo estás interesado con la arquitectura y piensas también seguir estudios en esa área? Bueno, llevo ya unos añitos con interés por la arquitectura. Cursé el taller de diseño arquitectónico en la Escuela Central de Arte Visual en Santurce, de donde tuve un premio de especialidad. Llevo 5 años con el Colegio de Arquitectos en recorridos, asambleas, fotos, etcétera, etcétera. Y siempre ha sido un campo que me ha resultado bien interesante, porque le da a uno la oportunidad de imaginar algo en pro de otros y verlo en función. Y le da a uno la oportunidad de perfeccionarse, porque un médico, por ejemplo, entierra sus errores. Pero un ingeniero, un arquitecto, tiene que vivir el resto de su vida aprendiendo continuamente de ese error y nos da a nosotros la oportunidad de perfeccionarnos como profesionales. Y definitivamente, la arquitectura es la meta a seguir en este momento. O sea, tú terminas tu bachiller en Ingeniería Civil en el recinto universitario de Mayagüez. Y al otro día lleno la Escuela de Arquitectura. Exacto. ¿Aquí mismo en Puerto Rico o piensas buscar otras opciones? Pues depende obviamente de las oportunidades que surjan a lo largo del bachillerato. Si es en Puerto Rico, pues mejor, pues estoy aquí en mi país con mi familia, etcétera. Pero obviamente si surge una buena oportunidad en el exterior, pues la consideraríamos, claro, eso. Andrés, te pregunto, ¿por qué se ha dicho por ahí que a veces los ingenieros civiles y los arquitectos tienen ciertos roces? Entonces, ¿cómo vas a armonizar tus dos profesiones? Es cierto, hay unos roces y es bien interesante porque en mi caso, que he podido trabajar en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, lo he visto de primera mano. He estado en el Colegio de Ingenieros y lo he visto de primera mano. Yo espero ser ese elemento de balance, ese elemento de paz en estas dos profesiones que definitivamente deberían ir de la mano. Pero, pues, uno muy técnico, el otro muy artista, como dicen los ingenieros. Pero yo creo que hay un balance y haciendo las dos profesiones para mí va a ser un elemento de balance, yo espero. No te preocupes, no eres el primero. Muchos han escogido esta combinación y creo que han sido muy, muy exitosos. Andrés, entonces esta clase en particular que has tomado de arquitectura de Puerto Rico, ¿qué te ha parecido? Anteriormente cuando tú comenzaste a estudiar no había la opción de esa clase, así que me imagino que tan pronto supiste de ella, te matriculaste. Eso fue casi instantáneo. Yo estaba haciendo la matrícula de arquitectura en Puerto Rico, alta. Eso fue instantáneo. Pero la clase de verdad ha sido un éxito, me encanta, estoy esperando la segunda, yo espero que el profesor haga la segunda, la tercera, la cuarta. Le estamos lanzando el reto al profesor aquí al aire. Que lo coja y haga la 2, la 3, la 4 y siga en adelante. Porque de verdad es una clase que más allá de ser una electiva para uno mejorar como profesional, es una electiva de vida, como diría uno, dado que te da la oportunidad de ver el paisaje urbano de otra forma, de entenderlo a cabalidad y ver ese aspecto constructivo en pro de la sociedad que es sin duda muy interesante y yo espero de verdad tomarlo nuevamente y nuevamente porque siempre uno aprende algo, inclusive yo que tengo como dirían por ahí, un background en arquitectura, aprendí una infinidad de temas en esta clase y
sinceramente espero que la repitan. Andrés, en un programa anterior estuve hablando con el doctor Jerry Torres sobre la clase de arquitectura de Puerto Rico y me dijo que durante la clase se hacen recorridos y además que tienen que hacer una maqueta. Tú también presentaste tu maqueta, cuéntame de tu historia. Eso es correcto, la historia de la maqueta. El curso, pues como trabajo final, requiere crear una maqueta de un edificio en Puerto Rico. Todo iba muy bien, pero todo el mundo hace un edificio y yo me acerqué al profesor y dije, profesor, dice edificio, puente, ¿aplica? Entonces, pues, estuvimos dialogando hasta que llegamos al consenso y sí, mi maqueta es el puente de Naranjito, que actualmente se encuentra en la biblioteca del colegio, que precisamente es obra de Henry Klum. Pues la maqueta fue interesantísimo hacerlo, es escala, conseguir los cables pues fue un pequeño tratado. Pero es una experiencia sin duda inolvidable. En mi caso, que tuve que hacer medio puente, pues tuve que ajustar los planos, ajustar la escala, pero le da a uno la oportunidad de interactuar con la estructura de una manera diferente. No es lo mismo ir en el auto a 60, 70 millas por hora y verlo de pasada a uno tener que ir, verlo con detenimiento, llevar la cinta métrica. Ese tipo de detalles que acercan a uno a la estructura es sin duda una experiencia inigualable. Y yo espero que el semestre que viene sean 2 maquetitas para uno mantener la práctica. Andrés, ya en estos minutos finales, en este minuto final, ¿qué recomendación le darías a otros estudiantes que nos estén sintonizando y estén interesados en este tema de la arquitectura? Definitivamente mi recomendación como estudiante es que tomen la clase, no solamente por llenar una electiva, por completar los 12 créditos para la beca, sino para aprender cómo interactuar con su país, cómo entender de dónde vengo, hacia dónde voy, por dónde voy. Y en ese sentido yo creo que para toda persona una clase de arquitectura en Puerto Rico, de historia de la arquitectura, apreciación de la arquitectura, es una clase que sin duda le va a servir para el futuro en un sinfín de elementos. Andrés, te deseo mucho éxito en tu futuro y que sé que pronto veremos por ahí las edificaciones Matos del arquitecto e ingeniero Matos. Muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias amigos por haber comparecido nuevamente a Foro Colegial, donde siempre está en contacto con el acontecer del recinto universitario de Mayagüez. Muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.